Cami, qué felicidad tenerte acá. Qué rico compartir este tiempo contigo. Yo te lo había dicho antes de esta entrevista que te habíamos visualizado porque habíamos visto tu historia y hoy quiero que nos cuentes la versión tuya, real, desde la emoción, desde tu corazón, desde tu cambio mental y espiritual. Hoy quiero que te abras con nosotros y nos cuentes realmente ese cambio de vida que tuviste porque es un cambio de vida. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme y también me parece interesante hacer mención en cómo nos vimos por primera vez y que tú me dijiste que creías mucho en las diosidencias y creo que nada en la vida es casualidad, entonces por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí. No, y porque yo sé que muchas mujeres te admiran, he visto los mensajes que tienes en TikTok y yo veo que eres como un centro de inspiración para la gente. Y este lugar, creer, sentir y crear, es un lugar que yo quería de mujeres que inspiren. Y para mí tú eres inspiración. Bueno, Cami, tu vida ha sido de muchos cambios profundos. Eso me contabas ese día que nos sentamos a hablar. Y hoy quiero que recorramos ese camino juntas. Entonces, cuéntame cómo eras tú antes de este proceso. Bueno, a mí me gustaría mucho empezar a hablar un poco como de mi niñez y de mi infancia. ¿Vamos? Yo creo que muchas veces a las personas que vivimos un proceso de un cambio de nuestro aspecto físico, de un cambio en nuestro peso, en nuestra imagen, siempre se cree o se tiene como el mito de que toda la vida habitamos un cuerpo que no era un cuerpo normativo, por no decir un cuerpo gordo. Okay. Que creo que igual la palabra gordo es una palabra pues que es como un adjetivo que califica a una persona y ya. Pues no lo veo como una palabra ni negativa ni positiva. Yo toda mi infancia tuve una infancia en donde habitaba un cuerpo normativo, un cuerpo hegemónico. Entonces, digamos que con el paso del tiempo, creo yo que al adentrarme un poco a la adolescencia, empiezo yo a ver que mi cuerpo pues ya deja de ser el cuerpo de una niña. Y no sé si te ha pasado también que las personas dicen como, ay, ya no tienes el mismo cuerpo que tenías cuando tenías 15 años. Pues claro que no, no es que ya no soy una niña, ahora soy una persona adulta. Empecé como a vivir algunos cambios físicos importantes en la adolescencia y empecé a tener ciertos problemas hormonales que empezaron a generar en mí algunas repercusiones, como por ejemplo, yo empecé a ver que en mi cuerpo habían estrías a una muy corta edad. ¿Cuándo empezó a cambiar, discúlpame, cuándo empezó a cambiar tu cuerpo? ¿En qué momento? Que tú dijeras, oiga, cuando era niña no me preocupaba esto, pero en esta edad mi cuerpo empezó a verse diferente. Yo siempre fui una niña que tenía un cuerpo como de niña. Y yo veía a mis amigas que ya estaban formadas, pues ya utilizaban como brasieres. Yo no tenía realmente con qué llenar un brasier. Yo no, pues mis amigas hablaban de tangas y yo era como que yo usaba calzones de Hello Kitty. Entonces yo como que me demoré un poco en desarrollarme, tanto así que a mí me llega por primera vez el periodo cuando tengo 13, casi estaba a punto de cumplir mis 14 años. Entonces yo tenía amigas que me hablaban que desde los 9 años ya utilizaban pues como toallas higiénicas y yo no tenía pues ni la menor idea. Cuando llega ese momento a mi vida, empiezo yo a tener ciclos hormonales bastante fuertes, muy dolorosos, realmente eran muy traumáticos para mí, tanto que yo sabía que a mí me iba a llegar el periodo y yo realmente deseaba no tener que vivir ese momento. Sangrados muy abundantes y a raíz de esto, a una anécdota que tengo bastante presente de estar en el colegio, que tuviera como ese momento en donde me llegó la menstruación y ver cómo se me empezó como a bajar todo y a manchar todo el uniforme. Ese es como el momento, la crisis o el momento importante en donde mi mamá dice, pues esto no es normal, esto que ella está viendo no es normal porque a ella también le pasaba. Entonces me llevaron al ginecólogo ese día, recuerdo que me sacaron del colegio y fui al médico y el ginecólogo dijo, pues hay que planificar. Y yo decía como, pero ¿por qué si yo no he iniciado mi vida sexual ni nada, ni estaba interesada? Yo realmente ni siquiera había besado a un niño en mi vida. Y, y dijo, no, hay que planificar con pastas y vamos a ver qué pasa. Pues mi cuerpo empezó a reaccionar de manera muy rápida. Entonces empecé a tener ciertos cambios. Claro, ya no tenía el cuerpo de una niña, sino que empecé a tener el cuerpo de una mujer. Ok, empezaste a desarrollarte. A desarrollarme.
a subir de peso, a que se te crecieran los senos, acné? Sí, empecé a tener acné, como en la frente, que eso me empezó a generar un poco de inseguridad. Empecé, obviamente se me reguló mucho el tema, digamos, del ciclo, pero empecé a ver que tenía estrías. Como que mi cuerpo se estaba anchando un poco y la reacción era que me salieron estrías. Okay. Pero eso me empezó a generar inseguridad porque tenía estrías en casi todo mi cuerpo. Y empiezo yo a ver como que ya no pesaba lo que toda mi vida había pesado, sino que ahorita me empezaba a subir muy rápido de peso. Pues yo veía que la gente normalmente subía 1 o 2 kilos, no. Para mí pasaba un mes y yo veía que subía 3, 4 kilos. En ese momento, ¿qué emociones sentías y qué era como lo más difícil de aceptar en ese momento? Ya. Yo creo que el ser humano no está acostumbrado a los cambios, a pesar de que hace parte de la evolución y de la naturaleza. Pero yo creo que los cambios son choqueantes, como que lo dejan a uno, como que no quiero ser adulto, no, ya no quiero ser adolescente, ya ¿Verdad? no quiero crecer. Entonces, para mí, claro, ver que yo ya no habitaba como el mismo espacio y ya no entraba en lo mismo que entraba antes, pues para mí fue un poco choqueante. Claro. Y además la adolescencia como que a mí me pegó bastante fuerte. Cami, ¿en qué momento empezaste a sentir que tu cuerpo se convirtió en un tema? Como en un tema de opinión para ti, como que te sintieras mal, para tu familia, sí, para las personas cercanas para ti. Yo creo que a mí, empezando como por mi crianza, a mí siempre me criaron siendo una persona bastante segura. Mi mamá siempre me daba muchos halagos, entonces mi mamá era: tú eres la mejor, tú eres la más linda. Entonces yo nunca había tenido como un tema de seguridad. No, nunca por mi cabeza se había pasado como, soy bien, soy bonita, soy suficiente. No. Pero empiezo a ver que las personas alrededor mío empiezan a decirme que ya no me veo como antes. Y yo siempre hablo de que para los padres, para la familia, para las personas cercanas, siempre para ellos va a ser una preocupación que tú habites un cuerpo gordo, porque muchas veces lo ven desde el cuidado y no de pronto como desde donde lo vemos nosotros, que nos sentimos un poco atacados. Entonces siento que mi mamá lo veía como que voy a hacer cosas por ti porque quiero cuidarte, no quiero que la gente sea mala contigo, no quiero que la gente te haga sentir menos, no quiero que la gente ataque tu autoestima. Tú me contabas antes de la entrevista que a los 12 años, por presión social y tu mamá desde el amor, siempre quiso verte como bien, que no te subieras de peso, que eso de pronto a ella le afectaba más que a ti, porque tú no estabas pensando en esas cosas. En ese momento ella quizás desde el amor te decía, te cuidaba, te mandaba a hacer ejercicio, de pronto no comas esto, no comas lo otro, y a ti te frustraba eso. ¿Qué emociones sentías? O cuando ibas al colegio, digamos, te daba una lonchera más saludable que la de tus compañeros, ¿qué sentías en ese momento? Mm, yo creo que sentía como que terminaba accediendo a lo que mi mamá me pedía más por ella que por mí. Ok. Como Como por que, agradarla sí, a ella. por hacerla sentir bien, porque realmente no era como un tema que rondara mi cabeza por iniciativa propia. Entonces yo le decía como, no quiero, no quiero, y ella era como, vamos, por favor, porque tengo como una anécdota que me marcó bastante, y es que yo hice muchas veces muchas dietas, entre esas hice la dieta de los balines. Creo que la primera vez que lo hice, sí, yo creo que estaba más o menos en octavo, creo que tendría como 13, 14 años máximo. Y yo recuerdo que mi mamá me llevaba a este tipo de citas, pues en medio de el querer que yo me viera bien, y como yo les decía, el mundo Para no es... que tú encajaras, porque mira, Cami, en mi casa hemos vivido muy de cerca algo así, y siempre la mamá busca que la hija, más que cualquier cosa, es como ese juicio social. Ah, tu hija está gorda, la descuidaste, mire que no está tan bonita, porque todo el mundo realmente busca la belleza perfecta en el 90, 60, 90. Pero yo pienso que eso es algo social fuerte, y las mamás empiezan sin querer, porque desde el amor, como a generar ese tipo de ansiedad, pienso yo, como tú estás buscando generarle a tu mamá eso que me estabas diciendo, como esa tranquilidad, como que tu mamá se sintiera bien, estoy haciendo las cosas para que mi mamá se sienta bien, y te genera a ti esa ansiedad, como necesito estar bien por mi mamá.
pero no por ti, porque a ti no te está afectando en ese momento absolutamente nada. Me doy cuenta que eres una mujer con una personalidad y una autenticidad única y un amor propio que te lo juro que no cualquiera lo tiene. Siendo gruesita, te sentías hermosa y ahora que estás delgada te ves mucho más hermosa, pero siempre te veías bien. Entonces, yo sí pienso que los papás y en esta sociedad y en Armenia mucho más, que la gente está muy pendiente de ese tipo de cosas, como del peso, de estar criticando, de estar haciendo comentarios que no creen, pero muchas personas se sienten heridas en eso. Y más tú dices que no, pero en tu momento sí, porque tú estabas generando como alegrar a mi mamá, así como si yo estoy delgada, mi mamá va a estar feliz y yo quiero que mi mamá esté feliz. No, y se refleja mucho la relación que tenemos con nuestros padres, con cómo es la sociedad. Es como, cambia, haz las cosas bien, que de alguna manera te voy a retribuir. Entonces yo creo que no, desde una posición de ya no querer juzgar a mi mamá, porque yo creo que cada quien tiene las herramientas y actúa de la forma en la que puede actuar con lo que tiene. Yo sé que mi mamá lo hacía mucho desde el te amo y no quiero que nadie te lastime. Sí, yo sé que sí. Entonces, claro, mi mamá me llevaba, y además que era una mamá como que me daba muchas herramientas, entonces yo decía, pues cómo no la voy a complacer. Y me prestaba obviamente para eso, entonces empecé como a tener una relación y empecé a entrar al mundo de las dietas, que yo creo que eso a la larga desencadenó que mi metabolismo se arruinara por completo, porque uno cree que entre más se restringe, más cambios ve, y ahorita que estoy como en un punto de mi vida muy distinto, entiendo que restringirse es lo peor que uno puede hacer en la vida, porque eso va a desencadenar atracones de comida. Entonces, claro, tú vives una dieta y a ti te dicen, ay, que bajaste tanto, no sé qué, y tú para celebrar vas y te comes una hamburguesa. Sí. ¿Por qué? Porque las dietas son insostenibles con el tiempo. Exacto. Y eso yo lo entendí después de haber tenido que vivir muchas cosas. Por ejemplo, ver que me premiaban o me permitían algo, me facilitaban algo material, como que si bajas tanto de peso te voy a regalar un celular. Y yo era como que, para mí en mi mente esto nunca estuvo bien. O sea, yo decía como que, ¿por qué? Había algo dentro de mí que me decía, no tiene sentido. Pero yo decía como que, claro, ahora lo veo y digo, la sociedad siempre quiere meterte en este molde y siempre quiere que tú quepas, porque yo te hablaba mucho de eso, habitar espacios grandes y no solamente en la corporalidad y en el aspecto físico. Cuando tú llegas y tienes presencia, tienes una voz, eres una mujer que eres poderosa y llegas a un lugar, inundas el lugar con tu discurso, la gente lo que quiere es como, mamita, siéntese, usted tan bullosa, mi amor, no, es que tú eres muy gordita. Es que si tú fueras de cierta manera, o sea, como que siempre buscan encontrarle algo a la mujer para que ella esté como en un estado de sumisión importante. Y digamos que la historia habla mucho de que las dietas nacen a partir de querer que nosotras las mujeres no tengamos cabeza para ocupar cargos políticos o no tengamos cabeza para ocupar cargos importantes en la sociedad. Entonces mira, tú quédate en la casa, tú cuida a los niños y el poco espacio que te queda a ti para pensar en política, pensar en algún movimiento, lo que sea, ocúpalo tratando de encajar en este molde. Y eso yo siempre lo he visto de esta manera, solo que llegó un punto de mi vida que obviamente lo vamos a tocar un poco más adelante, en donde yo dije, me importa mi salud, más allá de mi aspecto físico. Me encanta, Cami, porque desde ese momento tú empezabas a cuestionarte muchas cosas que quizás otros no cuestionaban, pero internamente tú lo hacías, y aunque recibías como una remuneración, no una remuneración, sino ¿cómo lo podemos llamar? Como un incentivo a esa pérdida de peso, entonces tú lo hacías por ese incentivo, pero no porque te naciera en sí. Y lo que generaba era, lo volvemos a repetir, como ese de agradarle a las personas que para ti eran importantes. En este caso, pues, tu mamá. ¿Qué momento o cuándo sentiste que este problema se intensificó en ti? ¿Una persona, un momento, algo que te dijera, oiga, me di cuenta que estoy mal? Sí, yo creo que me tardé un poco en tener como una percepción, digamos, negativa que me llevara a tomar una decisión de mí misma. Pero empecé como a vivir ciertas circunstancias en donde veía que lo que para mí no era lo suficientemente incómodo, a la gente le generaba mucha incomodidad. Okay.
y era mi aspecto físico. Entonces empecé a vivir momentos que me marcaron bastante, que tienen mucho que ver con opiniones de terceras personas. Yo recuerdo mucho estar caminando por la calle con mi abuelita, encontrarnos a una persona que ella me conoció como toda mi niñez y hace muchos años que no me veía, y ella se me quedó como mirando y mi abuela le dijo, doña fulana, hola, ¿cómo está? Y ella solo me miraba a mí y ella le dijo a mi abuela, perdón, no la vi, es que no la reconocí porque me quedé viendo a esta niña y dije, esta niña tan jovencita y tan gorda. Yo soy muy respetuosa, realmente yo no soy una persona que vaya a entrar a hacer sentir mal y menos una persona pues como de la tercera edad, entonces yo hice caso omiso del comentario, pero la señora empezó a insistir muchísimo más en el tema. Okay. Pasó a alguien vendiendo, entonces dijo como tortas saludables, no tienen gluten, no tienen harina, no sé qué, y la señora dijo, pues véndame una torta de esas porque yo para quedar así de gorda como ella. Pero yo les estoy hablando que en ese momento yo pesaba máximo 20 kilos más, o sea, no era como la cúspide, no era el límite, no fue la gota que rebosó el vaso, no, yo estaba diferente, pero yo estaba en un sobrepeso, ni siquiera entraba a una obesidad. Entonces, claro, en ese momento yo dije, esperen, yo soy una persona respetuosa, pero hasta cierto punto. Entonces le dije a la señora, por favor, no sea irrespetuosa, que yo a usted no le estoy faltando al respeto. Yo tengo un espejo en mi casa, yo realmente todos los días me veo, yo no salgo a la calle a que las personas me digan que estoy gorda, que tengo un grano, no, eso no se hace. Y la señora le dijo a mi abuela, tan grosera. Y eso a mí me marcó demasiado porque yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente hace este tipo de comentarios? Y yo entendí mucho cuando alguien alguna vez dijo, uno le dice algo a una persona que la persona pueda cambiar durante los próximos 3 segundos. Es decir, mira Dani, tienes una mancha en tu camisa, pues tú vas al closet y te pones otra camiseta. Dani, mira, se te regó un poquito el maquillaje, tú vas y te retocas. Dani, tienes un pelito parado ahí en la cabeza, pues tú le dices a alguien algo que realmente en ese lapso de 3 segundos lo pueda cambiar. Pero tú, ¿para qué le vas a decir a una persona, tienes las piernas gruesas, tienes los brazos grandes? Y es que eso, claro, te va a generar conciencia en algún momento, pero no lo puede cambiar. Y te voy a hacer un paréntesis ahí, y siento que a veces la gente es muy cruel, ¿sabes? Y la crueldad de las personas muchas veces radica en un comentario destructivo. Y ese comentario, aunque tú me lo estás contando aquí de esa manera como tan abierta y como que ya pasó, pero yo siento que en ese momento la emoción tuya era de mucha tristeza, como porque me quiere herir, ella me está hiriendo. Y lo logró porque tú, siendo una mujer muy calmada, que lo he notado, respondiste a eso, porque sabes que eso era lo que más te marcaba, como que todo el mundo, está subida de peso, está gordita, pero que una persona viene y te lo recalcara así como tan cruel, te generó ese sentimiento y por eso, ¡pum!, respondiste. Creo que la crueldad es algo que a mí me ha generado mucho dolor a lo largo de mi vida, como tratar de ponerme en los zapatos del otro y decir, ¿por qué? Yo nunca haría algo así. Entonces pensar que las personas son tan frías y son como que no sé, como tan crudas, eso a mí siempre me ha generado como una sensación de ¿qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que tú tienes para dar y cuál es tu aporte al mundo? Porque esas personas, ya entendiéndolo, digamos, con el paso del tiempo, la madurez, los años, digo, en el corazón de esas personas no hay nada más. O sea, ¿qué más van a decir si la boca expresa lo que hay en tu corazón y en tu corazón no hay nada más? Amargura. Y las personas que hacen ese tipo de comentarios, y hoy entiendo porque pues estamos en las redes sociales, cuando ellos tiran ese tipo de comentarios y venenos destructivos, para mí es la amargura de su corazón. Entonces ya uno no se toma esas cosas como tan personales. Tú me contabas antes de esta entrevista, y me acuerdo mucho, que hubo un momento en que una historia que tú me contaste, que empezaste a comer y que en ese momento tú dijiste, uy, está pasando algo conmigo. Cuenta esa historia a las mujeres que te están viendo hoy. Bueno, yo soy maquilladora, o sea, yo hago muchas cosas, entre esas soy maquilladora,
y yo tenía una cita con una clienta. La clienta me incumplió, pero además de incumplir me empezó como a hacerme ciertas exigencias, estoy diciéndolo como muy resumido, y empezó a ser grosera conmigo. Entonces me empezó a como a lanzar juicios, a ser grosera. Y como les digo, yo soy más bien una persona que se guarda mucho lo que siente, por eso mismo, por no lastimar a las personas. Creo que cuando uno tiene mucha rabia en el corazón suele lastimar. Entonces yo prefiero guardar silencio. Yo le respondí de una manera muy respetuosa, ella fue muy grosera conmigo. Entonces para mí la frustración de haber primero perdido el tiempo, segundo, yo de verdad ya había como desinfectado, organizado absolutamente todo, entonces perder el tiempo, de pronto habiendo podido agendar otra cita, bueno, pasaron muchas cosas por mi cabeza que me generaron un sentimiento de ira. Yo la ira es un sentimiento que también por mi personalidad y eso no suelo habitar mucho. Entonces no entiendo, o sea, como que no comprendo todavía la ira. Yo en medio de sentir rabia, yo recuerdo que yo la bloqueé y todo, yo me senté en el tocador y yo empecé a buscar como en aplicaciones de domicilios algo que comer, pero yo recuerdo que yo ya había almorzado y fue como un sentimiento como de que tengo que desahogar esta ira de alguna forma, no entendiendo cómo vas a hacerlo, decido pedir como mucha comida, como 3 entradas de un restaurante que me gustaba un montón, y yo recuerdo que me llegara el domicilio y yo en medio del desespero me sentara a comerme la comida de alguna forma como castigándome, como que esto es lo que sientes, esa es la ira que sientes, pues esto es lo que tienes. Y recuerdo momentos en donde yo también decía como que físicamente ya no puedo más con la comida y como que yo tratando de decirme como que dale, termínatelo. O momentos en donde yo, por ejemplo, me sentía juzgada por cosas muy pequeñas, como estar en una fiesta y yo querer como comer un poquito de papitas con salsa rosada y yo decir como que no lo voy a hacer porque siento que todo el mundo me va a mirar y la gente me va a decir, claro, claro, usted cómo no va a estar gorda si mire cómo come. Y esos son los comentarios. Y esos son los comentarios, entonces como que yo me anticipaba demasiado. Por ejemplo, iba a pedir un domicilio y yo decía, el portero en su cabeza, él me está juzgando. Entonces, claro, como que toda mi vida empezó a girar en torno a la comida, a lo que la gente pensaba de mí, es decir, la gente me veía muy gorda, más gorda de lo que me había visto ayer. Pero todo esto a raíz de lo que escuchaba que la gente tenía para decir de mí. Y esto también siento que es una reflexión muy importante y es que muchas veces desarrollamos lo que somos, nuestras capacidades y nuestras aptitudes a partir de la definición que tiene el otro de nosotros. Cami, y yo pienso que cuando la gente y tú estás pensando todo el tiempo en ese, como, ay, la gente va a estar pensando esto, ahí si como y me la acerco, la gente me va a decir, por eso está así de corta. Yo pienso que no era ni tanto que la comida, porque sí hay un desorden alimenticio, porque sí, y tu metabolismo es de pronto mucho más lento, pero yo pienso que mentalmente juega algo súper importante acá, y es que la mente también se engorda. Y cuando empiezas a sentir estos ataques del mundo, tu cuerpo empieza a reaccionar y se vuelve más grande y tú dices, pero bueno, estoy más gorda, pero no estoy comiendo igual y cada vez estoy más gorda. Entonces, y estoy subiendo más peso, entonces yo pienso que esto es muy mental. El cuerpo empieza como a hacer una coraza, como a hacer el caparazón en el que tú empiezas como a refugiarte, y siento que me pasó mucho entendiendo como los vínculos que tenía en ese momento también, y que yo empecé a priorizar mucho a las personas que tenía a mi alrededor, y como que mi cuerpo empezó como que yo puedo solito, yo me cubro, y como que de un momento a otro yo como que abro los ojos y digo, fue pucha, ¿en qué momento yo empecé a priorizar atender a mi pareja en vez de yo querer salir a caminar, aún queriendo salir a caminar, aún siendo una persona que me gustaba y disfrutaba mucho de la actividad física? Entonces, ¿en qué momento como que tú te pierdes tanto en medio del estrés? Porque es que, por ejemplo, está demostrado de que las personas que se les eleva demasiado el cortisol empiezan a tener problemas con su peso. Entonces es como la complacencia, ser una persona complaciente con todo el mundo, pensar en todo el mundo y ponerme un poco de lado, porque yo hablo del tema en redes sociales, entonces digo como que yo estaba en un punto muy bajo, pero no digo porque estaba gorda, digo porque me importaba absolutamente todo menos yo. No te pusiste como prioridad. Nunca fui mi prioridad porque claro, yo decía, pues yo ya estoy así, ¿ya qué?
pues yo ya tengo este cuerpo, ¿ya qué? Como que de verdad vivía como en un estado de comodidad importante, pero nunca permitiéndome sentir lo suficientemente insegura. Bueno, vamos a pasar un momentico ya como el tema de cómo te sentías ahí, porque en medio de todo esto y de que empezaste a subir de peso de una manera muy rápida, llegó para ti las redes sociales. ¿En qué momento empezaste a crear contenido y cómo el mundo digital te aceptó y te adoptó? Llega la pandemia, digamos, yo siempre quise estar en el mundo de las redes sociales, entonces yo tenía que mi Instagram, yo tuve Vine, que fue una red social súper famosa en el 2013-2014, entonces migré a Instagram, luego estuve en Twitter, bueno, algunas redes sociales. Cuando ya llega la pandemia, claro, el encierro y todo, yo recuerdo que yo estaba con mi expareja y él me dice, ay, ¿tú has visto esa red social de TikTok? Y yo le dije, ay, esos son puros bailes, qué pereza. Me dijo, no, mira que hay recetas, muestran animales, y descárgatela, así sea para pasar el rato, porque ¿quién más hace uno? Y yo me la descargué, empecé a ver, empecé a seguir a algunas personas, y yo tenía un emprendimiento, entonces empecé a subir videos de mi emprendimiento. Pero entonces la gente me empezó a preguntar, ay, pero ¿cómo te haces las cejas? Ay, pero ¿cómo te hiciste ese maquillaje? Ay, soy un tutorial. Y empecé a interactuar con las personas y poco a poco empecé como a crear mi comunidad, que yo al día de hoy siento que una de las cosas más valiosas que yo tengo son mis personas, son mi gente, la gente que me sigue, los respeto, los valoro demasiado y trato como de cuidarlos mucho. Del mundo exterior, yo realmente soy como que, yo no hablo de temas delicados, o sea, yo soy muy cuidadosa con mi comunidad. Entonces llega la pandemia, empiezo a hacer videos, empiezo a crecer en redes sociales, empiezo a crecer de una manera muy rápida, tanto que yo recuerdo llevar año y medio y haber crecido 100.000 seguidores y siendo un poco inconstante. Entonces empiezo a trabajar con marcas, de verdad, empiezo a hacer súper rápido cuando empiezo a ver que la gente empieza a hablar de mí. Que yo ya era un tema con el que, no quiero decir que lo había sanado, pero lo había dejado de lado. Ya yo decía, pues soy una persona que habita un cuerpo grande, no pasa nada. Okay. Pero entonces la gente me lo empieza a recordar. Ay, oye, tú has hecho dietas, ¿por qué no haces esto, haces ejercicio? Y yo como que, no quiero estar en este lugar, o sea, me encanta, me apasiona, pero como que se me empieza a llenar la cabeza de pensar, uy, tal vez no me quiero exponer de esta manera. Sí, sí, eso es normal, las redes sociales, porque no todo el mundo está como con esa capacidad, esa madurez, que yo pienso que poco a poco uno la va adoptando, como colocando un caparazón para esos comentarios que realmente son tan dañinos, lo hablábamos ahora, y ese juzgamiento, pero fue más el juzgamiento de la gente o más el apoyo de que nos encanta tu contenido, de sentir ese amor, porque igual lo seguiste haciendo. Yo traté de volcar un poco las cosas y yo dije, bueno, no, me están juzgando por algo que siento que podemos como tratar y es un tema que podemos poner en la mesa. Entonces empecé a hablar un poco de aceptación corporal, de la autoestima, de ser una persona gordita y vestirse como uno quisiera, ropa, maquillaje. Como que dije, voy a cambiar completamente el switch y voy a hacer que la gente no me vea como una persona gorda desde el juzgarme, sino que sepa que yo tengo autoestima, tengo amor propio y tengo seguridad y que esto es mi tema de conversación todos los días. O sea que para mí tu comunidad fue parte de ese proceso de amor propio. Mi comunidad fue parte de absolutamente todo, de verme, como yo digo, en el lugar más oscuro y más profundo, a verme en un lugar en el que estoy ahora que diría que es un lugar muy brillante, pero es un lugar en donde uno constantemente está mejorando y aprendiendo. Entonces para muchos me mencionan como que tú me has inspirado, no por haber bajado 45 kilos, sino por haber demostrado también de que uno puede haber salido de una situación muy dolorosa, porque yo he expuesto toda mi vida en redes sociales, entonces puedes haber vivido momentos, infidelidades, haberte sentido mal contigo mismo, haber perdido tu autoestima, a estar en un punto de la vida en donde yo digo, estoy en un estado de plenitud, estoy en el mejor momento de mi vida. Y mi comunidad ha hecho parte de todo, de lo bueno, de lo malo, de todos los aprendizajes. Hemos crecido básicamente juntos. Y la comunidad de Camila, alias Chomi, ¿por qué Chomi?
No, salió un apodo en el colegio y ¿Ah, sí me te parece, quedaste? sí. Me encanta. Bueno, qué rico porque la comunidad de Cami, ya sabes todo este proceso, entonces en esta historia pues va a poder tener como más acceso, porque tú cuentas partes, pero no así como esta historia como tan de corrido. Entonces esto va a dar un plus y se van a sentir súper orgullosos de ti como lo estoy hoy yo aquí entrevistándote a ti. Gracias, Dani. ¿Cuándo tomaste la decisión de ese cambio físico? Yo recuerdo ver un video mío en una clase de baile en el gimnasio y yo me vi en ese video y yo me puse a llorar. Como que fue un baldado de agua fría para mí, porque yo siempre siento que me veía con ojos de como mucha, ¿cómo lo digo? O sea, como con conmoción, como que yo me veía como que me quería cuidar, entonces me veía sí, como que, no sé cómo ponerlo en palabras, pero me quería como cuidar y me veía como con ojos de amor. Ok. Y como que vi ese video y yo dije, pues pucha, esa soy yo. Como que Como que tuviste en ese momento un despertar y la emoción como me estoy dañando, estoy perdiendo mi salud. Claro, yo me vi y dije, no, o sea, yo no me puedo ver en ese video. Y yo quité el video y les dije, borren ese video. Claro, yo siempre era como que, suban una foto, a mí me da igual, súbanla, no importa. Pero como que yo me veía y yo dije, no, o sea, yo no me reconozco. Claro, yo venía de haber pasado momentos muy difíciles, venía de una tusa horrible, en donde pasé meses sin comer. Y después de esto como que volví a comer como normalmente lo hacía y tuve un efecto rebote que me subí. Ya superé los 100 kilos, que mi límite era 91, 92. Entonces, claro, después de haber vivido como todo esto que mentalmente me transformó, tengo como esta subida de peso de ya superar estos 100 y yo digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó conmigo? Y siendo siempre una persona que hablaba mucho del bienestar, porque yo siempre hablaba mucho del bienestar desde todos los aspectos de la vida. Entonces yo, por ejemplo, subía a veces tutoriales de recetas de ensaladas, que un bowl, que no sé qué, que iba al gimnasio siendo una persona gorda. Entonces yo dije como, ¿qué tan coherente soy con el mensaje que quiero transmitir? Esa fue como la sensación que me generó, como que no soy yo. O sea, estoy habitando un cuerpo que no me representa. En ese momento te empezaste a sentir mal. Yo lloré, pero yo le ocultaba mucho a mi familia por no preocuparlos. Entonces mi mamá me llama. Yo le digo, ahorita hablamos. Ella nunca me insiste mucho, pero ese día me decía, conteste, pasó algo, conteste. Entonces yo le contesté y le dije, mamá, sí, estoy triste, luego hablamos. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no pasó nada, luego hablamos. ¿Qué pasó? Entonces me insistió tanto que yo le dije, mamá, lo que pasó fue que acabo de ver un video mío y me sentí demasiado mal conmigo misma. Y mi mamá me dijo, hija, ¿qué puedo hacer por ti? Ay, qué lindo. Ve al médico, pregúntale a un doctor, si te quieres hacer una cirugía estética, lo que tú quieras, cuentas conmigo, pero yo no te quiero ver así. Claro, yo estaba, no, creo que ha sido uno de los momentos más angustiantes de mi vida. Entonces mi mamá me dijo, mira, ¿qué quieres hacer? Cuentas conmigo económicamente. Tan hermoso. Y para lo que necesites y como un apoyo, un soporte. Entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué? Recuerdo que fui donde un cirujano, él me vio, pues me hizo sentir súper mal. Obviamente ellos viven de las inseguridades de las personas. Y luego mi prima, que es médica, me dijo, ¿por qué no hablas con este cirujano, que él es un cirujano bariátrico? Y yo le tenía fobia a esa cirugía. O sea, yo tengo videos, yo creo que deben estar todavía en redes sociales porque nunca los borré, en donde yo decía, no me hablen de una cirugía bariátrica, que yo no me voy a hacer una cirugía bariátrica. Claro, yo le tenía pavor. Y hay mucha desinformación acerca de la cirugía. Claro, yo nunca incito a las personas a que se operen. Cada quien tiene su historia clínica, su proceso, cada quien es paciente. Pero, pues, yo la satanizaba demasiado. Y también en medio como de la terquedad. Y fui donde el médico, él me revisó, pasamos los papeles por la EPS. Y él me dijo, sí, tú pasas como candidata porque tú ya estás a 4 kilos de obesidad mórbida. Oh, okay.
Entonces yo como que, claro, cuando él me vio, él me dijo, sí. Porque yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Me decía, no, sí. O sea, tú tienes síndrome ovario poliquístico, tienes hipotiroidismo, yo tengo una bolita en la tiroides, no, solo subes y subes y subes de peso, eres una persona que ya se ha adaptado a dieta, se ha adaptado a ejercicio. Para mí tú eres la candidata perfecta. Pasamos papeles, no tuvimos que poner tutela ni nada y pasó de una. Pasó muy rápido el proceso y tomé la decisión de operarme. ¿Qué fue lo más difícil que viviste en este proceso de la manga? Yo creo que lo más difícil siempre es conectar lo físico con lo mental. Y la gente se preocupa por cosas que a la larga terminan siendo muy banales. Y es como, me va a quedar piel colgando, se me va a caer el cabello. Pues son cosas que a uno le preocupan porque uno está pensando siempre en su apariencia física. Y más como mujer, de pronto perder el cabello, ese tipo de cosas pueden generar un impacto importante. Pero yo les digo, eso no es lo más preocupante de este proceso. Realmente el conectar tu cerebro con este nuevo estómago, porque en la cirugía a ti te recortan el 70 al 80% del estómago. Es más, tú ni siquiera ya tienes un estómago, tú tienes un esófago largo y tú ya no sientes llenura acá, sino que sientes es como en el pecho, como si tú sientes una sensación de llenura fea. Como si se atragantara algo. Como si te estuvieras infartando. O sea, es la sensación que tienes, claro, porque a ti la comida te queda como acá en el pecho. Entonces, la vida cambia mucho y uno de pronto se tarda un poco en entender qué es lo que está pasando. Conectar el cerebro también con el hecho de uno verse al espejo, porque uno ya no se reconoce y en muy poco tiempo uno deja de reconocerse. Entonces uno no sabe si se siente mejor que antes o no. A mí me pasaba que me tomaban una foto y yo decía, eso soy yo, o sea, yo no me veo así, yo no me siento así. Claro, hay mucha dismorfia corporal, entonces horrible, horrible. Tú no entiendes qué es lo que está pasando, porque tú te duermes hoy, no en todos los casos, porque no a todo el mundo le pasa igual, pero a mí me pasó así. Yo me dormí y a las 2 semanas, 3 semanas, cuando me veo, me había acostado haciendo talla L y ya era talla M y lo M me quedaba grande. Entonces como que claro, es muy rápido, es mucha información que le tienes que dar al cerebro que el cerebro no logra procesar a esa velocidad. Entonces, ¿cómo te reconoces al espejo? A mí algo que me pasó muy importante también es que yo no dormía porque yo era una persona con mucha energía, pero habían cosas que me costaban. Por ejemplo, me gustaba correr cuando era una persona con obesidad, pero me costaba. Entonces, claro, como ya estaba como muy enérgica al principio, yo tenía que hacer ejercicio 2 veces al día para cansarme, porque yo como que sabía que tenía energía, pero nunca había logrado como potencializar esa energía y ahorita tenía un cuerpo que solo quería como acabar con toda esa energía que acumulaba. Entonces son muchos los cambios que uno pasa, pero yo siempre le digo a las personas, lo mental es lo más importante, porque a veces uno entra con expectativas de algo, uno entra pensando, ay, hasta que yo no pese 30 kilos, hasta que yo no pese 40, hasta que yo no logre, si uno se opera entrando con inseguridad, odiándose a uno mismo, queriendo, mejor dicho, como deshacerse de uno mismo, borrar todo rastro de uno mismo, uno nunca se va a sentir conforme con el cuerpo que está habitando. Cirugía plástica, cirugía estética, cirugía funcional, cualquier cirugía. Eso sí es verdad. Si tú te odias a ti mismo, no importa qué tantos cambios hagas, nunca te vas a aceptar, nunca. No, Cami, esta historia en serio que es una historia muy bonita y de autoaceptación, porque lo que tú decías es un cambio muy grande, pero ¿qué fue lo más bonito en ese cambio de ese nuevo cuerpo? Yo creo que haberme demostrado que soy una persona muy valiente, una persona fuerte y una persona que lo que quiere lo puede alcanzar con esfuerzo y con trabajo. Y el valorar el proceso, que siento que los seres humanos siempre estamos buscando un resultado. Es que yo quiero ser millonario, es que yo quiero mañana tener un Lamborghini, es que yo... Ve, te prometo algo, y es que lo más valioso siempre va a ser eso que hiciste para llegar ahí. Y siempre estamos buscando la inmediatez, estamos en una era en donde tienes 2 segundos para captar la atención de una persona y si no, esa persona no te va a volver a ver en su vida. Queremos el logro ya, queremos lo que tiene el otro, queremos la capacidad económica de mi primo, que el trabajo de mis sueños.
y no nos tomamos el tiempo de detenernos y decir, ¡jue madre! Han sido casi 2 años para mí de este proceso y me levanté días en donde yo decía, yo no quiero ir al gimnasio. Y lo hacía porque decía, es que la disciplina es eso, la disciplina es ir cuando no quieres ir. La disciplina es estudiar cuando prefieres quedarte acostado en tu cama viéndote tu serie favorita. Entonces como que mirar hacia atrás y más que de verdad ver como el cambio físico, que claro, es una retribución del esfuerzo, no lo voy a negar, pero pensar qué poderosa es la mente para llevarnos y lograrnos, permitirnos alcanzar un objetivo. Creo que ese es el aprendizaje más grande de todo este proceso. Cami, y tu comunidad, cuando te operaste, porque tú venías trabajando lo que era el amor propio, lo que era sentirse bien con un cuerpo grande, cuando te operaste, ¿te juzgaron? Claro, me decían mucho como, claro, todo fue una farsa. Al final todos quieren ser delgados y en parte tienen razón, por lo mismo que yo te decía, habitar un espacio muy grande en el mundo es como un castigo y la sociedad lo hace ver como un castigo. Por ejemplo, cuando tú estás en un avión y no sé, no te sirve el cinturón, entonces es como que el mundo todo está adaptado para tu ser tamaño promedio. Si tú quieres ir a comprarte un jean a una tienda, pues no puedes. Si tú quieres ir al gimnasio, entonces la gente te dice, tú eres gordito, entrena y tú vas al gimnasio y todo el mundo está juzgándote y la gente te va a decir cosas. Entonces el mundo realmente no está diseñado para las personas gordas. Y esto es algo que, siendo una persona que habita un cuerpo gordo, siempre lo pensé, y siendo una persona que habita un cuerpo delgado, lo pienso no desde el hecho de no quiero volver a ser gorda porque uno no sabe qué puede pasar en la vida, sino desde que definitivamente las personas cada vez quieren hacernos más pequeños. No sé, por ejemplo, en temas de fábricas de ropa, no sé si ustedes han percibido que cada vez los tallajes son más pequeños, es como si todo se estuviese reduciendo. Cami, sí, la verdad es que el mundo nos enmarca cuerpos perfectos y eso lo hablamos al comienzo de la entrevista. Y hacer como énfasis en eso, en que Cami siempre se quiso mucho y solamente hubo un momento en que se dio cuenta, que yo pienso que eso es algo de Dios, porque en el momento que tú tuviste una realidad con tu cuerpo, en ese momento dijiste, no, me estoy sintiendo mal y buscaste la solución. No fue la fácil, porque la fácil hubiese sido hace mucho tiempo porque siempre has tenido el apoyo de tu mamá. Pero cuéntame, Cami, ¿tú sentiste ese cambio cuando ya entras, cuando ya estás delgada, que el mundo te quiso diferente? Sí, la gente cambia. Yo hablo mucho del privilegio delgado, el privilegio de la belleza, privilegios económicos, y es que, claro, ¿quién no quiere disfrutar de ser una persona privilegiada? Pero a veces el privilegio, uno dice como, pucha, esto es un plato tan rico que ojalá todo el mundo pudiera probarlo. Yo digo que el privilegio es eso, es como que te sienten en una mesa y te pongan todos los platos de tu comida favorita y tú puedas comerlo todos los días. Pero entonces tú dices, yo lo tengo y haces como un trabajo de introspección y dices, ojalá todo el mundo pudiera comerse esta comida todos los días. Y eso te hace pensar como, ¿qué me hace a mí merecedor de este trato? ¿Qué me hace a mí como superior, entre comillas, para yo tener este privilegio y que las otras personas tengan que vivir y lucharla muchísimo más? Entonces, siento que sí, me pasa con las marcas, con personas cercanas, a mí ya la gente me ve, todo, es como que la gente está más pendiente de ti, como que quiere ser atento contigo. El mundo es cruel, regresándonos a lo que habíamos hablado, y el mundo es cruel con las personas que no encajan, y con quienes encajan, claro, las marcas ahora me decían, ay, ¿quieres ser la imagen de...? No era que yo no trabajara, pero muchas veces me decían, ay, ¿quieres trabajar con una marca de ropa? Y yo decía, listo. No me servía la ropa. Y obviamente eran gentiles, empáticos, pero era como que no, lo siento, o sea, ya se nos sale de las manos. Y ahorita era como, no, mira, nos encantaría que fueras la imagen de este champú. Y yo como que, yo he estado con gente que me ha apoyado desde el día 1, pero yo siempre he pensado,
¿qué cambió en mí que ahora me hace merecedora de cosas que en el pasado me hacían creer que no merecía? Cami, en este viaje tan lindo, porque yo lo veo un cambio de transformación completamente, pero cuéntame hoy cómo te sientes contigo. Me siento muy bien, estoy en un punto en el que me siento muy bien conmigo misma y entiendo muchas cosas, entre esas que el cuerpo es un templo que hay que cuidar y el cuerpo es el motor que nos lleva a muchísimos lugares, que nos permite compartir experiencias, que sí, el cuerpo al final es algo muy banal, al final está como muy en lo terrenal. Realmente lo valioso siempre va a ser lo que tenemos dentro y siempre va a ser importante cuidar nuestro cuerpo, siempre hacer ejercicio, el ejercicio te trae vitalidad, te trae mejoría en tu estado de emocional, etc. Pero yo siempre creo que la mejor carta de presentación es lo que tú eres, la persona que eres, tu esencia, tu intelecto, tus capacidades. Eso no lo vas a poder replicar de ninguna forma, no vas a poder decirle a un cirujano, mira, es que yo quiero la personalidad de fulanita. Me puedes moldear así tal cual con el intelecto que tiene Daniela, porque eso nunca nadie lo va a alcanzar y nunca, ojalá, espero que ni siquiera la ciencia y la inteligencia artificial permita replicar la personalidad de alguien. Entonces entiendo que me amo mi esencia, amo mi cuerpo, amo todo de mí, pero el cuerpo sigue siendo algo que para mí pasa a un segundo plano, sin desconocer que hay que cuidarse, hay que alimentarse, pero siempre todo desde la conciencia. Es como la relación que tengo ahorita con mi cuerpo, como muy consciente y muy desde el amor, muy desde no te voy a dejar, no te voy a descuidar. Es verdad. Cami, háblame realmente, no el tema de las redes sociales ni de cómo te ve el mundo, sino hoy realmente para ti, ¿qué es el amor propio? Es una pregunta difícil, porque creo que sí, la palabra amor propio se convirtió como en un cliché. Entonces todos decimos, ay, yo me amo, amor propio, pero el haberme tenido que enfrentar a que las personas me dijeran que yo no tenía amor propio por haber decidido cambiar, me hizo replantear mucho el concepto de amor propio. Y es que pareciera que el amor propio fuera un concepto que no pudiera mutar, o sea, no puede cambiar. Si tú te amas, no tienes derecho a cambiar, no puedes cambiar el color de tu cabello, era lo que me hacían creer las personas. Si te amas tanto, porque habitas otro cuerpo. Entonces yo decía, sí, probablemente es cierto, no tengo el suficiente amor propio. Qué pena. En cambio, yo siento que tienes demasiado amor propio, porque pensaste primero en ti, en tu salud, y hiciste un cambio en el que te ibas a ver muchísimo mejor, en todos los aspectos. Cami, o sea, esto es un cambio emocional, mental, físico, de energía. Mira que me decías que cuando te operaste era una energía, y es un cambio gigante. Entonces yo sí digo que el amor propio radica en esos cambios que te hagan sentir bien. Yo creo lo mismo. Creo que al día de hoy la definición de amor propio es acepta lo que tienes, permitiéndote cambiar si es lo que quieres. ¿O qué mensaje te dirías a ti misma, a esa niña que tuvo que pasar todo ese proceso a los 12 años? Yo creo que hay que llenarse de paciencia, de fortaleza, y hay que entender que los comentarios que a veces dicen las personas los dicen a partir de sus carencias y que eso no nos define como persona. De pronto yo como que más que eso le diría que busque mucho soporte, que se aprenda a conocer a sí misma, que abrace los procesos y que entienda que son cosas que tienen que pasar. Yo creo que, y soy fiel creyente de que todo lo que nos pasa en la vida nos lleva a un punto. Y yo también quiero hacer énfasis en esto, y es que a los 12 años el cuerpo de la mujer está en un cambio. Y tanto los familiares como los padres tienen que verlo así y no generar como
como, ay, mi hija se está subiendo de peso, entonces no, hay que ayudarla con una dieta. Yo digo que esa edad no hay que generarle ese tipo de ansiedad y como porque es que en esa edad el cuerpo está en crecimiento, no hay que poner a los hijos como en ese estado de dejarle, porque es que los niños en ese momento están jugando, están creciendo. Mira, yo tengo un hijo de 12 años y él hace un año estaba muy subido de peso, en este momento ya no está subido. Y yo nunca le he cohibido la comida, porque no me parece, yo lo dejo comer todo lo que quiera porque es un niño que necesita energía. Él en un momento va a bajar de peso, pero yo no me preocupo por el peso de mi hijo. Yo digo que eso sí es súper importante. Camilo, ¿tú qué piensas? Claro, me hiciste recordar algo y es que cuando yo estaba haciendo esta dieta, que estaba como en octavo, en esta dieta solo nos dejaban comer, digamos, en las tardes y eso, chicharrón de paquete, como chicharrón americano, y leche lactosada. Y yo recuerdo llevar un pote de leche gigante y mis chicharrones y sentir mucha debilidad a esa edad. Como te digo, estamos hablando de 13, máximo 14 años. Y yo recuerdo sentir mucha debilidad y subir unas escaleras del colegio y sentir que me iba a caer. Y es que es eso, en esa época un niño debería estar haciendo ejercicio, que natación, que no sé dónde, jornadas de estudio muy grandes, de muchísimas horas, como para que tú le restringas lo que yo ya decía, lo que es el motor, lo que te da a ti la capacidad de estudiar, de pensar, de moverte. Entonces, de pronto no ser tan críticos y entender que todo es un proceso. Todo es un proceso, se puede acompañar a una persona si la persona quiere cambiar, pero siempre acompañándolo desde el cuidado y desde el amor y desde el no juzgar. Porque uno no quiere que alguien constantemente le esté hablando mal de cómo uno se ve. Uno quiere es confiar y que de pronto alguien sea un apoyo, una mano amiga, que lo escuche a uno y que lo ayude a uno a reflexionar por qué está pasando. Porque cuando entiendes el porqué de tu relación con la comida, entiendes cómo sanarlo. Y Cami, que no se vuelva como un tema de todos los días, porque para los niños ese tema es complicado. Los niños en su cabeza solamente están queriendo jugar. Entonces cuando le impones como algo de grandes, los niños generan un tipo de rechazo y como, ay, qué pereza, ay, qué pereza. Y yo me imagino que en ese momento tú piensas en esa niña y tú decías eso, ay, qué pereza lo que están pensando, a mí eso no me importa, pues porque me ponen como en estas cosas. Pero sí, el mensaje tuyo es claro y es un mensaje muy lindo. En serio que es un proceso que tenías que pasar porque hoy en día eres una gran mujer, eres súper auténtica, me encanta tu forma de ser, eres sí, tienes una personalidad súper marcada y para mí es súper importante conectar con personas que tengan una capacidad y un intelecto grande y tú lo tienes. Gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu marca, de los sueños, de todo este momento actual que estás viviendo. Cuéntanos un poquito más de tu marca, de tu trabajo, de lo que haces hoy en día. Bueno, yo soy creadora de contenido para redes sociales, trabajo con algunas marcas, pero con mi pareja estamos próximos a lanzar nuestra propia marca. Vamos a lanzar una marca de maquillaje, estamos trabajando en esto, en formulación, creo que eso no lo he contado así públicamente, de qué va a ser específicamente. Ay, esta es la primicia, por favor, Cami, por favor me mandas un regalo para mí y para nuestra manager. Claro que sí. No, soñando en grande, se vienen muchos proyectos, muchas cosas que sé que muchas personas no esperan y no, pues yo me siento muy apoyada por parte de mi pareja, es una persona muy soñadora y creo que los dos entendemos que no existe un límite para soñar y eso es lo más importante. Bueno, Camila es abogada, como yo, pero nos ha apasionado mucho el tema de las redes sociales y me encanta porque antes de la entrevista nos sentamos a hablar y ella sentía que la carrera muy linda, la volvería a estudiar porque es una carrera súper linda, pero que ella conectaba mucho más con este tema de las redes sociales, de la creación, de ser una persona influyente, de inspirar, porque ella es un tema de inspiración que ustedes ya se pueden dar cuenta. Pero cuéntame hacia dónde quieres llevar tu vida en este momento y tu carrera. Yo, a pesar de que me apasiona mucho el tema de las redes sociales, siento que es algo que no es tan estable. Entonces en este momento sí estoy buscando un poco más de estabilidad y estoy tratando de tener como una imagen un poco más empresarial.
Yo siempre he sido muy emprendedora. Yo era como esa niña que vendía gomitas en el colegio. Yo tuve un monopolio de venta de gomitas, tanto así que yo tenía niños en sexto de secundaria que trabajaban para mí vendiendo gomitas. O sea, yo les pagaba el día, les ponía todo y ellos vendían gomitas porque a mí no me alcanzaba el tiempo para estar en todos lados. Entonces siempre he tenido como esa visión de emprender, de los negocios. He tenido negocios que han fracasado, he tenido negocios que he tenido que cerrar. Entonces como que vuelve esta chispa emprendedora a mí y digo, de pronto estoy buscando algo un poco más estable y algo que me pertenezca. Algo que me pertenezca porque, claro, yo trabajo en redes sociales, pero trabajo para todo el mundo. Entonces, en algún punto mi pareja me dijo, ¿cómo sería si lo hicieras para ti? ¿Cómo sería si vendieras lo tuyo y no lo de los otros? Dijimos, no, hay que hacerle a esto, hay que meterle a eso y ese es nuestro proyecto de vida, crecer juntos. Y mi meta más grande en la vida, yo creo que es decir que a mis 30 años nunca he trabajado para nadie. Nos estabas hablando de tu novio, que ha sido una persona que ha estado como en este proceso de crecimiento de marca y de marca personal, porque tú ya eres una marca personal, Chomi. Cuéntame, ¿tu pareja te conoció delgada? Es una pregunta muy polémica porque cuando yo conocí a Sebastián yo tenía más o menos iba a cumplir 4 meses de operada. Entonces yo ahí había perdido cierta cantidad de peso, pero no un peso tan importante. Okay. Yo creería que había perdido como unos 15 kilos, más o menos. Pero yo en total perdí 45 kilos. Entonces él me conoció estando gruesita, pero todavía evitando la obesidad. Y yo le gusté a él desde antes, porque él me dice que desde marzo, nosotros conocimos en abril del 2024, él me dice que desde marzo, que me empezó a mandar regalos a la casa, que yo le parecía demasiado linda y yo en ese momento estaba gordita. Entonces me dicen mucho como, ay, él tal vez no se hubiera fijado en ti, no me importa, el hubiera no existe. Entonces, como quedarse en el hecho de, ¿será que si yo le hubiera gustado? No le... Me conoció en ese momento, en esa etapa de la vida y yo creo que pues yo tengo otras cosas que pueden hacer que encanten a las personas. De pronto las personas se reflejan mucho en que si eres gordito nadie te va a amar, si eres gordito no puedes tener una relación, la gente no te va a querer para nada serio, ¿no? Yo tuve la posibilidad de amar y ser amada en todas las versiones y siento que el amor va más allá del aspecto físico. Completamente, y yo te lo voy a decir, tú eres una mujer muy, muy, muy inteligente y si este muchacho te seguía antes, se enamoró de esa parte tuya. Yo creo que lo que uno debe cultivar primero es esa parte espiritual y emocional y también la intelectual, y tú cumples esos requisitos, o sea que tranquila, que hay gente muy cruel y hace ese tipo de comentarios, pero tú eres una persona que le gustas a cualquier hombre porque para la cortada que tienes eres una mujer muy inteligente. Gracias. Me contabas antes de esta entrevista que estabas en una etapa muy especial de tu vida. ¿Cómo vives esto después de haber recorrido todo este proceso? Bueno, esa etapa especial, también eso es primicia, es que estoy embarazada, tengo en este momento 12 semanas de embarazo, todavía no lo hemos hecho público, en este momento solo sabemos los que estamos acá. Y yo decía que creía que estaba como en el momento de mayor plenitud de mi vida. Yo creo que un hijo, uno no se sienta a planearlo tanto, a menos de que uno lo haya intentado y no lo haya logrado. Pero creo que a la mayoría de personas un hijo nos llega en el momento en donde la vida nos tiene algo que enseñar. Entonces, obviamente mi bebé no fue el bebé más planeado con un calendario en mano, pero sí lo habíamos hablado y lo deseábamos demasiado. Deseábamos demasiado tener una familia, porque ya tenemos 2 gatas, una perrita, entonces siempre nos ha llamado mucho la atención como las familias muy extensas. Te voy a decir que una etapa, para muchas mujeres no, pero digamos para mí, la etapa de realización de ser madre es muy linda. O sea, es otra cosa completamente diferente. Yo creo que es el reto más hermoso de la vida, pero todos los días te llena de mucho amor, los hijos dan mucho amor, Cami, y vas a disfrutar muchísimo esta etapa, te lo aseguro. Yo tuve miedo cuando le conté a uno de mis amigos más cercanos con los que trabajo también en un proyecto muy importante que tenemos un producto en colaboración. Yo le dije, no sé qué hacer, o sea, tengo miedo, no me siento preparada. Y él me dijo, estás en el mejor momento de tu vida, estás en la mejor etapa de tu vida.
Y es cierto. O sea, uno siempre va a tener miedo, uno siempre va a pensar, mejor luego, o no es el momento, pero creo que de verdad un hijo viene cuando tiene que llegar. Así es. Eso sí, estamos de acuerdo y siempre lo he sentido. ¿Qué quieres que tu bebé reciba de ti en esta nueva versión de Camila Correal? Quiero que reciba la versión más sana y como pura de mí, después de haber pasado todos estos procesos. Quiero ser una madre muy madura, porque creo que he tenido que vivir inmadurez emocional por parte de muchos vínculos, no solamente familiares. Entonces quiero como brindarle también esa seguridad de que siempre siempre va a haber algo que decir de él, de su aspecto físico, sus capacidades, pero siempre va a poder como ver esto como un aprendizaje. Y yo creo que yo soy una persona que busca mucho como acompañar la crianza y soy una persona muy respetuosa, o sea, realmente yo dudaba porque yo en algún punto de mi vida estuve con una orden médica lista para operarme para no ser mamá nunca, después de haber vivido un suceso bastante difícil para mí que fue una interrupción voluntaria del embarazo. Y yo me castigué tanto que yo dije, yo no merezco ser mamá después de esto que yo hice, porque para mí fue muy doloroso, pero yo también lo vi como muy criminal. Claro, la sociedad te llena de muchos estigmas y prejuicios en donde te dicen, no, tú no mereces, tú no tienes capacidad para maternar, y yo me llené mucho como de esas ideas, y luego yo dije, ve, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo ser madre si yo soy una mujer cuidadora, una mujer amorosa, una mujer respetuosa? Entonces, llevaba como desde que conocí a mi pareja y yo decía, yo me siento lista, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo me siento lista, me siento como que llegué a este punto de madurez en donde digo, puedo ayudar a alguien a crecer como persona y creo que de eso se trata la maternidad. Sí, uno empieza a vibrar. Cuando yo también fue un momento en mi vida que yo dije, quiero ser madre, lo fui. Pero yo todo lo hice al revés, no como tú. Yo primero fui madre, luego fui profesional, luego monté empresa, todo el mundo lo veía atrás porque yo siempre fui muy revolucionaria. Pero vas a vivir la mejor etapa de tu vida. Cami, ¿qué te puedo decir? Gracias por compartir este espacio conmigo. En serio que para mí fue un placer tenerte acá. Te visualizamos y hoy pues formas parte de Creer, Sentir y Crear, que es un podcast de inspiración para el mundo y para todas estas mujeres que se identifican con tu historia, y en serio que me siento muy afortunada de tenerte acá en esta sala. Cami, ¿qué le quieres decir hoy a esas mujeres que sienten que no encajan? Autodescubrirse y entender que siempre tenemos algo que aportar, sin importar qué. Así es. Para ti, Cami, creer, sentir y crear después de esta historia, ¿qué sientes con este podcast? Yo creo que encajar en este mundo puede parecer difícil, pero lo más importante siempre es hacer un proceso de introspección, entender cuál es ese valor que yo tengo para aportar, dejando de lado lo que es banal, dejando de lado lo material, lo físico, y pensar, soy una mujer cuidadora, soy una mujer amorosa, soy una mujer respetuosa, soy una mujer que tiene un propósito. Entender cuál es nuestro propósito de vida y lo que hace que destaquemos frente a los demás puede ser difícil y nos puede costar media vida, toda la vida, años de vida. Pero creo que lo importante siempre es, pues mira que el título me llama mucho la atención, porque creo que sí es como un paso a paso de lo que deberíamos hacer para llegar a una reflexión o llegar a un mensaje. Entonces como que creo en lo que soy, como que me interiorizo eso que siento y como que lo expreso a través de las palabras. Entonces, no, yo me siento muy afortunada de estar acá. También creo que todo en la vida está escrito, el destino ya sabía que íbamos a estar acá hablando y contando esta historia. También me hace sentir muy afortunada compartir este espacio con una persona como tú, que eres una mujer también muy talentosa, muy inteligente. Gracias, Cami. Y no, muchísimas gracias, estoy muy contenta y ya quiero que vean todo esto. Bueno, gracias, Cami, como te lo decía, estamos felices de que formes parte de este podcast y bueno, acá otra invitación vas a volver a tener, después nos vas a contar cómo te fue en el otro proceso y bueno, acá te vamos a tener un besito.